Gracias, hermanos. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto verlos en la tarde, hermanos. En verdad que es un gozo estar en este lugar recibiendo palabra de Dios, siguiendo, alimentándonos, fortaleciéndonos, porque es verdad, como dicen los hermanos, y lo que Dios nos ha estado mostrando en estos tiempos. Vienen tiempos complicados. Muchos dicen, siempre han habido tiempos complicados, pero creo que estos tiempos se han manifestado y se están tornando cada vez más difíciles. Cada vez es más evidente los ataques del enemigo descaradamente. Decía el hermano Manuel con mucha sabiduría, cada vez vemos más evidente la manifestación del enemigo en muchos lugares de una manera tan sutil que a veces nosotros podemos erróneamente o por ignorancia llegar a ser parte de esas situaciones que no convienen, y es donde debemos de estar alerta. Y esta tarde, si Dios me lo permite, vamos a tocar un tema que Dios puso en mi corazón, que he estado trabajando ahí varios días y que le pedí a Dios que me diera sabiduría para compartirlo y que dispusiera nuestros corazones para poder recibirlo y que nos haga, como lo dice su palabra, hacedores de lo que venimos a escuchar y de lo que nos venimos a alimentar en este lugar. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, hermanos, si me acompañan a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, te damos gracias porque eres bueno y misericordioso, Señor. Te damos gracias porque has permitido, Padre, que esta tarde estemos en este lugar, Señor mío, una vez más, Padre, por tu amor y misericordia, dispuestos a recibir lo que tienes preparado para nosotros, Padre, ese alimento espiritual que has dispuesto, Señor, para este día, Señor, que desde la mañana, Señor, has estado redarguyendo y exhortando nuestros corazones. Padre bendito, te doy gracias en el nombre poderoso por cada persona, Señor, que está aquí presente, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo por la vida de nuestros pastores, por la vida, Señor mío, de cada persona que tú utilizas como un instrumento para servir, para predicar, para la alabanza, los hermanos que se congregan con gozo, Señor. Aquel también que no ha podido venir a este lugar, que no se ha congregado y que está pasando por alguna situación complicada, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tengas misericordia de aquellos hermanos, Señor. Seas tú aquel que los fortalezca, seas tú aquel que los levante, Señor. Seas tú aquel que redarguya y reblandezca sus corazones, Padre bendito. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta tarde seas tú, Señor, el que venga a ministrar nuestros corazones, Padre, que nosotros solamente seamos instrumentos de tu voluntad, que nosotros solamente seamos instrumentos de lo que tú quieres hablar y obrar, Señor mío, que nosotros solamente seamos instrumentos, pero que tú seas, Señor, el que haga la obra, Señor. Reprende todo aquello que no convenga en el nombre de mi Señor Jesucristo. Reprende todo pensamiento humano, toda sabiduría humana, todo pensamiento y todo aquello que pretenda robarnos la paz en el nombre de Jesús, Padre bendito. Y permítenos tener un tiempo de comunión contigo, Padre, y que a ti, Señor mío, sea siempre dada toda honra, toda gloria y toda adoración por los siglos de los siglos, Padre. Bendito seas, Padre bendito. Gracias, hermanos. Tomamos asiento, por favor. En verdad, qué gusto ver la casa llena, hermanos. En verdad que es un gozo. Es verdad, cuando nuestros hermanos que Dios nos permite aquí compartir, que vemos casa llena, en verdad que es un gozo en el corazón saber que el pueblo de Dios está unido y que el pueblo de Dios está gozoso, que el pueblo de Dios está hambriento y sediento de palabra. Y esa palabra estoy seguro que Dios la va a traer a nuestros corazones para fortaleza, para edificación, para sanidad, para libertad, con base en la necesidad que cada uno de nosotros tengamos. En la mañana uno de nuestros hermanos que daba testimonio de agradecimiento, testimonio de poder de Dios, decía que tuvo un accidente automovilístico y que agradecía a Dios por ese accidente, porque en esas cosas también vemos el amor y la misericordia de Dios. Y curiosamente, cuando nosotros salimos de este lugar, que íbamos rumbo a casa, a su casa, tuvimos un percance automovilístico también. Una camioneta llegó por detrás y pues ahí nos dio un pequeño empujoncito para llegar más rápido. Gracias a Dios no pasó a mayores, el coche un par de raspones, pero es verdad lo que compartía también nuestro hermano. Somos probados, somos constantemente probados, y es necesario que así sea, hermanos, porque en la prueba
es donde realmente se manifiesta lo que está en nuestros corazones. Cuando todo es paz y tranquilidad, bueno, levantamos las manos y agradecemos a Dios y sonreímos, pero cuando viene la prueba es cuando se manifiesta lo que está en el corazón. Pero también por otro lado tenemos las tentaciones. ¿Y cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación? La prueba la va a utilizar Dios para que seamos edificados, para que seamos transformados, para que seamos renovados, para que seamos fortalecidos. Ese es el objetivo de la prueba. ¿Y cuál es el objetivo de la tentación? Porque la tentación la levanta el enemigo, la tentación la levanta Satanás. Y el objetivo de una tentación es que seamos destruidos. El objetivo de la tentación es la muerte. El objetivo de la tentación es que nos apartemos de Dios, que nos alejemos de Dios, que le fallemos a Dios. Ese es el objetivo de la tentación. Entonces tenemos que estar bien alerta, hermanos, y saber cuándo es una prueba y cuándo es una tentación. Y esta tarde, si Dios me lo permite, vamos a hablar de las tentaciones. Vamos a hablar, veía un programa de esos de National Geographic y decía que el cazador más letal es aquel que pasa desapercibido. Y es verdad, porque bien dicen los hermanos, y decía el hermano David en la mañana, el diablo no se te va a manifestar como lo pintan. Dicen por ahí que el león no es como lo pintan, ¿va? Y el diablo no se va a manifestar grandote, rojo, patas de cabra y cuernos y cola y etcétera, como lo ha manifestado la cultura. El diablo es sutil, hermanos. El diablo se va a manifestar de formas, lugares, personas que ni cuenta te vas a dar. Porque el enemigo no es tonto. El enemigo no se te va a manifestar a una manera de que tú lo puedas ver y lo puedas reprender. El enemigo se te va a manifestar de una manera que tú no te des cuenta. Una manera tan sutil que a veces podemos incluso convivir y ser parte de cosas que no convienen sin nosotros darnos cuenta. Veía en un canal cristiano que sigo, que actualmente hay una productora de películas que todos conocen que se llama Disney, y en diciembre de este año van a lanzar una nueva serie que se llama Pequeño Demonio. Ya está en Estados Unidos y en otros países. En Estados Unidos ya se están levantando para que cancelen esa serie, pero aquí en México se va a estrenar en diciembre. Y literalmente romantizan el satanismo, porque literalmente la serie habla de una niña que es hija de una mujer que tuvo relaciones con Satanás, y así lo hablan explícitamente, ¿eh? No se suaviza nada, no se esconde nada, así se habla explícitamente. Y esta niña representa al anticristo. Entonces lo manejan como si fuera ella una heroína que va y pelea contra los que hacen bullying, contra los que roban, utilizando los poderes de Satanás. Entonces dentro de los niños le empiezan a ver como una heroína, como algo bueno, como que, oh mira, Satanás también ayuda y hace cosas buenas. Y manejan mucha simbología satánica. Entonces por eso les comento, la obra de Satanás se está manifestando cada vez más, pero es tan sutil que si nosotros no tenemos los ojos bien alerta, ya sea nosotros o nuestros hijos, pueden empezar a involucrarse en cosas que después van a empezar a ser más difíciles de enfrentar. O a veces puede haber un ya no retorno, pero por la misericordia de Dios sé que siempre nos va a permitir tener los ojos espirituales bien alertas, ese discernimiento bien agudo para que podamos identificar los ataques y las estrategias del enemigo. Nos compartió el hermano Manuel el versículo de no ignoremos las maquinaciones del enemigo, porque él constantemente está maquinando cómo hacernos tropezar, cómo destruirnos. Y vamos a la bendita palabra de Dios, hermanos, para que empecemos a recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Vamos a tomar como versículo base el libro de Lucas, por favor. Si me acompañan a Lucas
capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 13, hermanos. Y dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di esa piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Gloria a Dios. Hermanos, el ser humano tiene 3 áreas en donde puede ser tentado. Y la palabra de Dios nos lo muestra en este pasaje de la Biblia. Nosotros somos seres tripartitas, como ya lo han expuesto algunos de nuestros hermanos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y cada una de las áreas puede ser tentada. Y si nosotros vamos analizando paso a paso este pasaje de la Biblia, nos vamos a dar cuenta en la primera parte, desde el versículo 1, que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió. Ahí viene la primera parte. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Aquí hablamos de las necesidades primarias y secundarias del ser humano. Dice que pasados los 40 días tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di esa piedra que se convierta en pan. Cuando el ser humano, cuando los hijos de Dios, cuando nosotros pasamos por situaciones, llámese alguna prueba que estemos pasando, que tenga que ver, hermanos, con situaciones económicas, con enfermedades, con escasez, con alguna necesidad básica, a veces nuestra fe empieza a mermar, a veces nuestra fe se empieza a debilitar. Cuando tenemos alguna enfermedad y vemos que pasa el tiempo y al parecer, y digo al parecer porque bien lo dice la alabanza y bien lo dice la palabra, aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando, Señor. Y a veces a nuestros ojos pareciera que nada pasa, a veces pareciera que nada sucede, a veces pareciera que voy y el doctor me da un diagnóstico y regreso y el diagnóstico se empeora y voy a mis estudios y parece que todo cada vez va más grave. A veces tengo necesidad económica y empiezo a echar mano de mis ahorros, de repente se acaban los ahorros, voy y me empeño y voy y pido prestado y yo oro a Dios y le pido a Dios: Señor, ayúdame, Padre eterno, provee, tengo esta necesidad, y pareciera que Dios no nos escucha. A veces ya se acerca la fecha de pagar renta, se acerca la fecha de pagar algún crédito, a veces te asomas a la alacena y pues no hay, se está acabando, se está vaciando. Volteas a ver a tus hijos, volteas a ver a tu esposa, volteas a ver a tus padres, volteas a ver al que pueda ayudarte, pues no, simplemente no hay manera de que alguien pueda ayudarte, y entonces humanamente tu fe empieza a mermar.
tu fe se empieza a debilitar. Vienen pensamientos que te empiezan a atacar y, como decía el hermano David en la mañana, le abrimos el oído al enemigo. Porque ese fue el error de Eva, haber prestado oídos a alguien que no debió haber escuchado. Entonces de repente viene el enemigo con pensamientos y te empieza a decir: es que Dios no te ama, es que Dios no te escucha, es que al que le oras está ocupado en otros menesteres, al que le oras no tiene tiempo para ti. Y empiezas a dudar si realmente Dios te está escuchando. Y el diablo toma ventaja. El diablo no va a desaprovechar la más mínima oportunidad de destruirte, hermano. Porque cuando estamos firmes en la palabra de Dios, cuando estamos bien cimentados, el diablo sabe que tiene pocas oportunidades de hacerte caer. Y en la primera oportunidad que el diablo tenga, te va a dar con todo, nos va a dar con todo. Porque su objetivo es matar, robar y destruir. Y él no va a ser sutil. Entonces él se puede aprovechar de cualquier situación que nosotros estemos pasando en donde la condición humana nos empieza a hacer debilitar nuestra fe. Y es donde venimos y le decimos: Señor, ¿qué está pasando? Pero Jesús en estos pasajes nos enseña cómo pelear esas batallas. Jesús no le habló a los ángeles. Jesús no manifestó su poder. Jesús no manifestó su autoridad en ese momento. Jesús no se agarró a golpes con el diablo. Jesús nos empieza a dar instrucción de qué debemos de hacer. Y aquí está la respuesta. La palabra de Dios es nuestra arma, nuestro escudo, nuestra espada. Es lo que necesitamos para pelear cualquier batalla. Y vamos a ver qué es, no pierdan este pasaje de Lucas, hermanos, vamos a regresar. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra en el Salmo 119, por favor. 119, 105. Y dice la bendita palabra de Dios en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, ¿te das cuenta que lo único que necesitamos es la palabra de Dios? No necesitas el consejo de la vecina, no necesitas el libro de autoayuda, no necesitas el video motivacional, no necesitas tus fuerzas físicas. Decirle, hermano Ángel, en la mañana, no es con tus fuerzas, es con el poder de Dios. Si tú pretendes pelear una batalla con tus fuerzas, hermano, de antemano te digo, ya estás derrotado. Pero si tú vas con el poderoso de Israel, si tú haces de Dios tu fortaleza, si tú haces la palabra de Dios tu escudo, tu espada, tu escondedero, entonces tienes la victoria garantizada. Eso es lo que la bendita palabra de Dios dice. Entonces viene Satanás y te empieza a hablar al oído. Viene Satanás y te dice, te vas a morir. Viene Satanás y te dice, te van a echar fuera de tu casa porque no has pagado la renta. Te van a correr del trabajo, te van a quitar la casa porque no has pagado la hipoteca. Vas a dejar de comer a tus hijos. Y tú lo reprendes con la palabra de Dios. Y tú sacas tu espada y tú sacas tu escudo. Y no te deprimes y no te desalientas y no te desanimas porque sabes que hay alguien que está peleando por ti. Es cierto que no le podemos ver, pero es cierto que hemos visto la manifestación de su gloria y su poder. Y cada 8 días, hermanos, cada servicio, hay una persona mínimo que se levanta y testifica del poder de Dios. Hermanos, ¿saben cuántas personas, en verdad, y se los digo de todo corazón, desearían poder estar en una congregación en donde el poder de Dios se manifiesta como en este lugar? Conozco muchos hermanos que tristemente están en lugares en donde son trasquilados en todo sentido y sus vidas están condenadas tristemente. Pero si Dios nos ha permitido estar aquí, hermanos, es para que también llevemos esa luz a la vida de esas personas.
para que los traigamos con el favor y el poder de Dios a donde la edificación por medio de la palabra de Dios cambiará sus vidas. Porque somos instrumentos de Dios, hermanos. Veamos qué es lo que dice la palabra de Dios cuando estamos llenos del temor y nos invade el miedo de qué va a pasar con mi vida, con mi salud, con mis hijos. Veamos qué dice el Salmo 34, hermanos, por favor. Salmo 34:4. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 34:4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hermanos, ¿en quién debemos de refugiarnos? En Jehová. ¿A quién debemos de buscar? A Jehová. Es cierto que cuando recibimos una mala noticia, es cierto que cuando estamos angustiados, es cierto que cuando estamos preocupados, necesitamos el abrazo del hermano, de la esposa, del esposo, del amigo, del hijo, del padre, de la madre. Es cierto, es real. Somos seres humanos y necesitamos sentir ese confort. Pero nuestro objetivo principal debe ser siempre buscar a Dios. Cuando nosotros nos refugiamos en las personas, a veces terminamos más angustiados de lo que estábamos. Porque de repente vas con la persona, el amigo, la amiga, el vecino, la vecina y le cuentas tu pesar. ¿Y qué te dice? Híjole, ¿qué cree? Que yo también pasé por lo mismo. O tengo un amigo, un vecino que le pasó lo mismo y se murió. O tengo un amigo que pasó por lo mismo y le quitaron la casa. Y en lugar de ayudar y en lugar de fortalecerte, uno termina peor. El único que nunca te va a fallar es tu Padre, es Dios, es Jehová. Él debe ser siempre nuestro principal refugio. Y de repente viene la angustia, viene el afán y uno dice, ya no voy a ir a la iglesia porque pues necesito trabajar más, necesito invertirle más tiempo en mi negocio, necesito trabajar horas extras porque si Dios no me está bendiciendo, entonces yo necesito buscar la manera. Y es ahí donde entonces Satanás empieza a ganar terreno, porque ahora nosotros le estamos dando prioridad a lo secular y estamos haciendo a un lado a Dios. Y justificamos, y aparentemente, humanamente, nuestra justificación es válida, porque uno dice, Señor, mañana tengo que pagar la renta, y si no vengo, y si no pago, el arrendatario me va a correr, me va a echar fuera. Tengo que pagar mi crédito hipotecario y si no pago el banco me va a subir los intereses y en un mes me van a embargar. Y humanamente justificamos. Y uno dice, Señor, pues ni modo, no voy a poder ir el domingo al servicio porque pues ya pedí tiempo extra. O me voy a quedar a trabajar hasta las 10, 11 de la noche. Y como llego tarde, ¿qué creen, hermanos? Pues llegamos cansados y ya no hay tiempo para orar. Ya no hay tiempo para leer la Biblia, ya no hay tiempo para compartir la palabra con tu familia, ya no hay tiempo para la comunión con Dios. Y el enemigo empieza a ganar terreno. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos al Salmo 23, hermanos, para que tengamos armas, Señor, en el nombre de Jesús y podamos defendernos del enemigo. ¿Qué es lo que dice el Salmo 23? 1 y 2. ¿Qué dice esa hermosa palabra? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿En dónde, hermanos? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? Si dice la palabra de Dios, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Ustedes creen que está mintiendo? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha pastoreado ovejas, pero ovejas, animales? ¿No? ¿Ha visto? Bueno, yo en algún tiempo, cuando era niño, tengo algunos familiares en Hidalgo y me tocó algunos meses estar con ellos y pastorear de todo, ovejas, cabras, vacas, caballos, etcétera. Y yo recuerdo que la actividad era muy pesada porque era levantarnos 5 de la mañana y regresábamos ya en la noche porque eran muchos animales. Pero una de las cosas que a mí me sorprendía, porque mis primos pues eran 2 o 3, bueno, 2 los que iban más yo, éramos 3, pero cada uno conocía exactamente la cantidad de animales que tenían.
Y no sé cómo le hacían, yo creo que ya era su intuición, su práctica, su hábito, pero cuando faltaba un animal dentro del campo, dentro de la maleza, la milpa, el cerro, el monte, lo que sea, se daban cuenta y luego identificaban cuál. Oye, falta la pinta, la que tiene una manchita en la oreja. Y yo por más que traté de identificarlas, jamás me las aprendí todas. Oye, es que falta la cabra, la que trae una manchita blanca en la rodilla derecha y trasera. Y podían identificar a cada uno de sus animales. Y cuando, por ejemplo, alguna oveja traía el vientre muy inflado, decían, oye, está empachada o aventada, no recuerdo qué palabra utilizaban. Aquella oveja, hay que darle pirul y hay que darle no sé qué para que no se vaya a morir. Y lograban identificar cada estatus, la condición de cada uno de sus ovejas, de su rebaño, siendo pastores humanos, siendo personas que cuidaban animales. Ahora, teniendo nosotros un padre, siendo nosotros sus hijos, como lo predicaba el hermano Ángel en la mañana, siendo nosotros hijos de Dios, ¿ustedes creen que no va a tener cuidado de nosotros? Él dice que Él nos pastorea, y si Él nos pastorea, está al pendiente de cada necesidad de nosotros. Que no lo veamos, que no lo sintamos, o que por nuestro afán, nuestro temor, nuestra incredulidad, no lo veamos o no querramos verlo, es diferente. Pero de que Dios está obrando, está obrando. De que hemos visto el poder de Dios, lo hemos visto. De que estamos aquí sentados en este lugar esta tarde por misericordia de Él, lo estamos. Y eso debemos de valorarlo. Y eso debemos de entenderlo y concientizarlo, hermanos, atesorarlo en el corazón. Sigamos, hermanos, porque el tiempo se va rapidísimo. Entonces, la primera tentación que el enemigo nos va a mandar va a ser en las necesidades básicas, en el cuerpo, que tienen que ver con las necesidades de satisfacer la alimentación y el descanso, la economía. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a la siguiente tentación. Regresemos, por favor, a Lucas 4, por favor, hermanos. Y vamos al verso 5 y dice: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de Dios, porque a mí me han sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces la segunda tentación, hermanos, viene en la parte de las emociones, en la parte del alma, en esta parte que tiene la necesidad de poder, la necesidad de sentir satisfecho su ego, su soberbia, en la necesidad del poder, del control, de las riquezas, de la exaltación humana. En esa parte viene Satanás y nos empieza a tentar. Yo muchos años trabajé en una empresa en donde yo manejaba directamente a muchos proveedores y manejaba proveedores que pues anualmente facturaban, no sé, arriba de 3, 4 millones de pesos, pero eran muchos proveedores. Y muchos de ellos en más de una ocasión me decían: oye, Inge, ¿y si me das el proyecto a mí y pues mira, te toca el 10%, te toca el 15%, o pues tú dime, ¿cómo nos arreglamos? Pero pues dame el proyecto. Porque ellos sabían que yo tenía el poder de decisión, aunque hay un departamento de compras, de acuerdo a la estructura de la empresa, yo era quien decidía con quién se hacía el trabajo. Y más de un proveedor, incluso proveedores que no eran directamente de la empresa, que pretendían ser parte de la empresa, venían y me decían: oye, pues que nos den de alta en tu sistema y pues por cada venta que yo haga te paso un porcentaje. Y parece tentador, en verdad es demasiado tentador, hermanos, porque uno puede decir: no le estoy robando a la empresa, ¿por qué lo voy a estar robando? Ellos hacen un sourcing que le llaman, como una negociación con los diferentes proveedores para ver quién ofrece el mejor costo. Y si alguno de esos proveedores ofrece el mejor costo, pues la empresa
transparentemente le da el proyecto a ese proveedor. Pero yo podía darle dirección al proveedor. Yo podía decirle, oye, bájale un 10% a tu cotización, bájale un 5% para que él se lo llevara. Entonces no era un robo. Yo podía decir, ay, pues, no le estoy robando a la empresa, él está compitiendo justamente y la empresa le está dando. Si doy de alta a este proveedor, tampoco estoy robando, porque cada venta que él haga me va a dar una comisión. Pero es una tentación que te empieza a corromper, hermanos. Porque así empezaron. Así empezó cualquier persona corrupta actualmente, y desafortunadamente en México muchos de los políticos, empresarios, se mueven bajo ese esquema. Pero creo que estamos nosotros para marcar una diferencia. Y muchos de esos proveedores me dejaron de hablar. Y muchos otros proveedores me siguieron hablando y apoyando, pero bajo las reglas que deben de ser, bajo lo correcto. Porque a veces es fácil ser corrompido a través de esta cuestión de necesidad del poder, del reconocimiento. Y no solamente se manifiesta, hermanos, allá afuera, también dentro de la iglesia. También se puede manifestar esa necesidad de satisfacer tu ego, tu orgullo, de decir, es que miren, él es el hermano que mejor predica, el que mejor habla, el que mejor mensaje da, el que se ve que sí se prepara. Y cuando uno cae en esa tentación del enemigo, entonces empiezas a ser un instrumento del enemigo, no un instrumento para adoración de Dios. Y desafortunadamente hay muchas personas en las iglesias, hermanos, que caminan y se rigen bajo esos estatutos del reconocimiento humano, de la exaltación humana, de sentirse reconocido. Una vez escuché a un pastor de una iglesia que estaba predicando y se le desataron las agujetas de los zapatos, y le llamó a uno de los servidores, dijo, oye, ata mis agujetas. Y ya el otro se paró, fue corriendo y le ató las agujetas. Aparentemente podría parecer un acto de servicio, y uno diría, bueno, no tiene nada de malo si lo haces con humildad, y ambas partes se manejan con humildad. Pero el problema fue que después ese predicador, durante su mensaje, hizo un comentario y dijo, bueno, no está Dios para que le ates las agujetas, pero estoy yo y a mí sí me las puedes atar. Es un acto de soberbia total que desafortunadamente se maneja en muchos lugares. Tenemos que tener cuidado también, los que servimos, los que compartimos, incluso toda la congregación en general, porque también he escuchado muchos comentarios que a veces el enemigo puede usar para confundirnos, en donde dice, es que fui y yo oré por esa persona y ya está sana, y te atribuyes la obra a ti, a tu oración y a tu visita, cuando el que hizo la obra se llama Jesús. Tú fuiste el instrumento del poder de Dios y la gloria es para Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque les vuelvo a repetir, los ataques del enemigo cada vez son más sutiles. Esta iglesia está viviendo en santidad, estamos aprendiendo a vivir en santidad, y yo me gozo en verdad, porque cada vez que vamos avanzando y cada 8 días que venimos y cada jueves y cada mensaje que los hermanos mandan y lo escuchamos, nos hace ir dando un pasito, tal vez muy pequeñito, pero nos vamos ahí mejorando en la santidad, y logras identificar entonces cuando algo no está bien, que ya te viene un pensamiento equívoco, erróneo, luego lo identificas y, Señor, perdóname, limpia mi mente, Señor. Que tus ojos ya se desviaron, Señor, perdóname y dame la fortaleza, Señor, para no caer. Que dije una mentira, Señor, fortaléceme, Padre, en esa área, y no permitas que mi lengua se vuelva mentirosa. Y empezamos a mejorar poco a poco, porque la santidad es un proceso largo, hermanos, largo, que nos va a llevar hasta el día que Dios nos llame a su presencia. Pero en ese caminar tenemos que cada día subir, aunque sea un escalón, medio escalón, pero siempre hacia arriba. Y en verdad que el alimento que Dios nos permite recibir en este lugar, en los audios, en las predicaciones,
En verdad que es un alimento que vivifica, que sana, que transforma, que renueva. Valoremos en verdad la obra que Dios hace en este lugar, hermanos. En la mañana el hermano comentaba que actualmente los adolescentes ya no valoran el sacrificio de los padres porque todos lo tienen fácil. ¿Y saben por qué a veces nosotros no valoramos lo que Dios nos da en este lugar? Porque no nos cuesta, porque no hemos estado en un lugar en donde se predica un evangelio torcido, un evangelio convenenciero, el famoso evangelio de la prosperidad y otras cosas peores. Como no lo conocemos, hermanos, entonces no valoramos el alimento de primera calidad que Dios pone en este lugar a través de todas las personas que Dios nos permite servir. Hermanos, en verdad, valoremos porque estamos en un lugar que Dios ha tomado como un lugar, como una iglesia para llevarla a la santidad. Por eso viene y nos advierte de todas las amenazas del enemigo, las estrategias del enemigo, las artimañas del enemigo para que no caigamos en ellas. Por eso nuestros hermanos, por eso todos y cada uno de nosotros hemos enfrentado dificultades. Porque a esta iglesia no le gusta a Satanás. Porque cada domingo, cada jueves, cada que llega un mensaje, se retuerce. Porque saben que la obra que Dios está haciendo en nosotros nos aleja cada vez más de las obras de Satanás y nos acercan más a la luz de Cristo. Valoremos, hermanos, todo lo que Dios hace en este lugar, hermanos. Y como dice la palabra, Jehová es mi pastor y Él siempre me pastoreará. Hermanos, el tiempo se va rapidísimo, perdón. Ya no voy a terminar este punto, pero vamos al siguiente rapidísimo, que es la tercera tentación. Y vamos rapidísimo, hermanos, por favor, al verso 9 en San Lucas. Dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, en las manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. La tercera tentación que el diablo nos puede poner, hermanos, es en el área espiritual. Es en esta parte cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros intentamos, y digo intentamos porque para el ser humano es un tanto complicado, seamos realistas, pero cuando nosotros queremos esforzarnos por tener una relación con Dios, una comunión con Dios, y pareciera que las cosas no cambian, cuando hay una necesidad y tú oras y tú le pides a Dios y pareciera que las cosas no cambian, que las personas siguen siendo igual. Desafortunadamente muchas personas, muchos hermanos se vuelven a los ídolos. Bueno, como Dios no me escucha, pues bueno, entonces le voy a poner una veladora a tal santo, a tal imagen. Como Dios no me escucha, voy a hacer una manda y voy a ir a tal lugar y voy a llevar tal cosa y voy a hacer tal ritual. Como Dios no me escucha, pues entonces tengo que buscar una alternativa en donde sí me escuchen. Voy a ir a donde un brujo, a donde un santero, a donde un curandero. Y es ahí donde entonces el enemigo empieza a ganar nuevamente terreno. Y eso pasa. La palabra de Dios dice que la fe produce paciencia. Y eso pasa porque no somos pacientes. Los hermanos también han expuesto este tema de que vivimos en el tiempo en donde todo lo queremos rápido. La comida rápida, todo es rápido, pero todo es mal hecho. Y Dios no es así. Dios es un Dios que tiene sus tiempos. Dios es un Dios de sabiduría que sabe cómo, cuándo y dónde.
Dios es un Dios que te escucha, pero necesita probar tu corazón. Desafortunadamente el ser humano todo lo quiere a su tiempo y a su forma. Y es entonces en donde podemos caer en esas tentaciones de decir, como Dios no me escucha, entonces, pues yo me acuerdo que un amigo, que un vecino fue a tal lugar y le hicieron su milagro. Yo me acuerdo que tal amigo, que tal vecino fue a tal lugar, hizo tal cosa y se sanó su familiar. Yo recuerdo que un amigo fue a tal lugar y de repente empezó a prosperar. Pero ¿sabes cuánto tiempo le va a durar esa sanidad, esa estabilidad, esa prosperidad? Eso va a ser pasajero, hermanos, y las consecuencias van a ser devastadoras. Seamos pacientes, hermanos. La fe todo lo puede, pero debemos de ser pacientes. Acuérdense del paralítico del lago del estanque de Betesda. ¿Cuánto tiempo estuvo postrado en ese lugar? ¿Quién se acuerda? 38 años. Estuvo 38 años. ¿Ustedes creen que si él hubiera perdido la fe, hubiera estado en ese lugar esperando a ver si algún día podía zambullirse en el estanque? ¿Quién espera 38 años por un milagro, hermanos? La mujer del flujo de sangre gastó todas sus riquezas. No, la Biblia, o al menos no recuerdo que establezca cuánto tiempo, pero si dice que visitó doctores y gastó, yo creo que fueron muchos años. Y no perdió su fe porque sabía que había alguien que la podía sanar. Hermanos, confiemos en nuestro Padre hermoso. Confiemos en nuestro Padre poderoso, en nuestro Padre eterno, que en verdad no se cansa de manifestar su poder, su gracia, su gloria, su misericordia cada día en nuestras vidas. Y si Dios permite que nosotros pasemos por circunstancias, es para que Él manifieste su poder y la fe de los demás se fortalezca, hermanos. Porque cuando un hermano se levanta y testifica del poder de Dios, ¿cómo se siente tu fe? Y dice, Señor, yo sé que estás ahí. Yo sé que si obraste en mi hermano, vas a obrar en mí, Señor, porque eres bueno y misericordioso. Para eso son las pruebas. Para eso Dios utiliza instrumentos. Para que la fe del pueblo siga siendo fortalecida. Hermanos, cuando estemos pasando por situaciones complicadas, demos gracias a Dios. Porque nuestro testimonio, Dios lo va a usar para que el pueblo se fortalezca. Para que cuando nosotros veamos la manifestación del poder de Dios en esa persona, digamos, Señor, ahí estás. Señor, eres bueno. Señor, sigues haciendo milagros. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y sigamos firmes en los caminos de Dios, hermanos. Gracias.